días. Bueno, gracias por acercarse a ver y escuchar este video. Esperamos que sea de su agrado y que les permita acercarse a este tema que es un capítulo de mucha importancia y seguramente hasta complejo en lo que hace a la salud materno-infantil. El contexto donde este tema ustedes van a estar trabajándolo es nuestra carrera de enfermería, es en la materia de enfermería de la familia, mujer y recién nacido, de la currícula 1436-17, 1550-03, y en la materia enfermería materno-infantil y adolescencia de la currícula 1435-17. Compartimos un programa muy parecido, por eso esta clase es pertinente para ambas currículas. Lo que yo he tratado de hacer es una compilación, ¿sí? Para centrarnos en las cuestiones que por la contingencia propia que estamos atravesando en el mundo entero por el COVID-19 es prestarle la máxima atención en lo más importante que hace a la atención del parto en condiciones de normalidad. Ya vamos a entender y definir qué es esto, que un parto se desenvuelva de forma normal y cuál deja de serlo. Por lo tanto, yo solamente aparezco como compilador de esta guía de atención, que es del año 2010, de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la República Argentina, su cuarta edición y última que ha publicado. Ahora pasaremos al capítulo que nos interesa de esta guía sobre los aspectos generales o introductorios a lo que vamos a entender como parto normal o trabajo de parto. También es una de las formas en que muy frecuentemente van a escuchar este tema. La Organización Mundial de la Salud define al parto normal como aquel que comienza espontáneamente, el niño está naciendo en forma espontánea, presentación cefálica, ¿sí? Que esa es la forma prevalente. Hay otras formas que no son las más apropiadas y pierden la normalidad de ese trabajo de parto, de esa primera parte del trabajo de parto, que es, por ejemplo, una presentación del tipo podálica, ¿sí? O transversal. Eso ya después lo vamos a ver más adelante. Que están haciendo entre la semana 37 y 41, ¿sí? De semanas de gestación completas, ¿sí? Es decir, es un producto, se dice así, aunque suene feo, producto en gestación nacido en condiciones de maduración, ¿sí? Eh, acordes, entonces 37 cumplidas a 41 cumplidas de gestación. Luego, tanto como la madre y el niño estarán en buenas condiciones o están en buenas condiciones. No hay preexistencia de enfermedades como los estados hipertensivos, alteraciones endocrino-metabólicas como la diabetes gestacional, ni ninguna forma de sufrimiento fetal. En el parto normal deben existir razones muy válidas para interferir en ese proceso normal. Es decir, algo que se desenvuelve normalmente, no hay que interferir con ninguna práctica que desencadene un parto que estaba destinado a ser normal, ¿sí? Por ejemplo, no instrumentarlo, no permitir la entrada del concepto de cesárea, ¿sí? Por ejemplo, cuando no hay indicación eh, razonable y validera, ya lo vamos a ver más adelante también, el tema de cesárea. Entonces acá dice que ese parto normal debe seguir existiendo y solamente tiene que haber razones muy válidas para que eso se interfiera. En relación, por definición, el comienzo del trabajo de parto normal es espontáneo. Por lo tanto, se inicia generalmente en la casa de la persona que gesta y es lo que genera que la paciente se acerque al efector de salud o llame a su servicio de emergencias o de traslado, eventualmente, ¿no? Eh, para eso, o para esto, la embarazada debe estar informada con la mayor claridad y precisión, eso es algo que se fue trabajando a lo largo del control prenatal, en relación a los signos y síntomas que son propios
de aquello que hace comenzar el trabajo de parto. Más allá de los signos de alarma, ¿no? Que aparecen generalmente cuando uno está antes de esa fecha probable de parto, que ustedes aprendieron a usar una fórmula muy conocida que es la de Naegele, que permite la determinación de una fecha probable de parto. Entonces, todo lo que ocurra antes son signos de alarma. En cambio, acá son signos y síntomas de aquello que se supone que es un trabajo de parto normal, ¿sí? Entonces, a partir de uno infirió en la educación y en la información del control prenatal de aquello que tiene que llamar la atención, como el desprendimiento del tapón mucoso, por ejemplo, hace a que la mujer tenga que reunir sus objetos personales y trasladarse o acercarse a su efector de cabecera, ¿sí? Eh, Procedimientos rutinarios, ¿sí? Procedimientos rutinarios. Dice, cuando la embarazada ha sido correctamente informada previamente, en el control prenatal, por supuesto, es muy posible que ingrese en el momento oportuno. Primera fase de este periodo donde lo que se destaca es la dilatación del cuello uterino. Dilatación del cuello uterino es lo muy propio de esta primera fase. Sigamos. Dice, lo que permitirá realizar los siguientes procedimientos veterinarios. Obviamente, la historia clínica perinatal es algo que se enlaza con con la historia clínica del control prenatal, ¿sí? Todo eso que veníamos documentando, que generalmente la señora tiene el original y nosotros solemos tener una copia de ese documento en la historia clínica del efector donde se atiende, ¿sí? Nosotros ahora se adjunta una nueva historia clínica que es todo aquello que tiene que ver con lo perinatal, es decir, lo que está alrededor del momento de nacerse, ¿sí? Eso significa perinatal. Todo lo que tenga que ver en relación a la salud de la gestante y el producto en gestación, ¿sí? Alrededor de antes, durante y después de nacerse, ¿sí? Entonces acopian las historias clínicas del control prenatal más la historia clínica perinatal, ¿sí? Muy bien. A destacar, dice, si la historia clínica está incompleta, deberán completarse con la mayor cantidad posible de datos o estudios faltantes al momento del ingreso. Por ejemplo, conocer el grupo y factor si no se conoce, el BDRL, el testeo, bueno, acá es voluntario y se pide en caso que se acceda a la conformidad para VIH, hemoglobina, por ejemplo, para conocer si nuestra paciente está llegando anémica, que es casi un evento fisiológico durante la gestación, pero bueno, acá quisiéramos saber si cuánto puede estar la paciente expuesta a la anemia. Recuerden que ya en el mismo trabajo de parto hay pérdidas hemáticas que se consideran que alcanzan hasta los 500 mililitros de pérdida de volemia. Si la embarazada carece de historia clínica, deberá realizarse en el momento lo más completa posible y que los tiempos permitan. En relación a los controles de signos vitales, ¿sí? Dice obviamente el control de la temperatura axilar, la determinación de su pulso y cada una de sus características, y la tensión arterial, ¿sí? Aquello que fue tan propio disculpen los ruidos ajenos a mi ambiente, algo tan propio que fue el control prenatal, la determinación de los signos vitales, acá nuevamente se hacen muy frecuentemente. Dice, al ingresar la paciente, la mujer, a la unidad llamada también en algunos lugares dilatante, por ejemplo, se deben medir la temperatura axilar, el pulso y la tensión sanguínea o tensión arterial. Recuerden que acá hay siempre una discusión entre los conceptos de tensión y presión sanguínea, ¿no? O arterial. La tensión es siempre un método no invasivo que determina la resistencia que oponen las paredes a la sangre que le circula por su interior. Eso es tensión arterial y es lo que hacemos la mayor cantidad de las veces. En cambio, el concepto de presión arterial es siempre objeto de señalar que es un método invasivo, requiere la colocación de un catéter dentro de una arteria, porque lo que monitoriza es la presión de un líquido, en este caso la sangre, en contra de aquello que lo contiene, que son las paredes arteriales. Por eso siempre corresponde
Pero bueno, se usan como sinónimos, ¿sí? Uno dice, pero ¿por qué yo lo leo en esta guía de un Ministerio de Salud? Porque es sinónimo, pero dentro de lo que es sinónimo tenemos que entender que hay diferencias, ¿sí? Una cosa es tensión arterial y otra cosa es presión arterial. Entonces pedimos que por favor tengan la amabilidad que cuando ustedes se expresen en una evaluación parcial, final o en el día a día, sepan hacer el distingo entre controlé la tensión arterial o controlé la presión arterial, que fue algo realmente invasivo y propio de un cuidado más intensivo. Estas tres determinaciones pueden tener implicancias en el resultado final y por lo tanto no deben ser menospreciadas, ¿sí? Y ser reiteradas cada 4 horas o el criterio que lo maneje el paciente, ¿sí? Si mi paciente requiere un control más exhaustivo, obviamente voy a estar atento a que esto se haga mucho más frecuente que las 4 horas, ¿sí? Acá cae de suyo que el criterio profesional del enfermero va mucho más allá de estas 4 horas, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, no dejar de controlar la respiración. ¿Sí? Acá, si uno diga, bueno, ¿qué signo vital me falta? La respiración, por favor, contrólenla. ¿Sí? Que acá no lo diga no significa que no se haga. Se tiene que controlar también la respiración. Y recuerden que hay un signo vital que, además de ser de reciente incorporación, es tan vital como respirar y tener pulso, que es la percepción del dolor. ¿Sí? Hoy ya hay literatura suficiente que pide al recurso humano profesional de la enfermería considerar la valoración del dolor como un signo vital. Y si ustedes se preguntan, ¿el trabajo de parto duele? Sí, hay dolor, por lo tanto es importante valorarlo y medirlo, ¿sí? Con algunas escalas que permiten cierta objetividad. Recuerden que los scores o las escalas lo que permiten es la determinación objetiva de algunos resultados. ¿Sí? Los scores, las escalas, lo que permiten es unificar criterios, que lo que ve uno y lo que ve otro se acerquen a partir de la objetividad de una escala, como por ejemplo el score de Glasgow, ¿sí? Eh, el score de Raimondi, que es un Glasgow modificado para menores de 3 años, ¿sí? El score de tal, que lo vamos a ver el cual muestra próximo en pediatría para la determinación de la insuficiencia respiratoria en los niños. Es decir, los scores los que permiten es la unificación de criterios a partir de lo objetivo que yo puedo valorar en un paciente. Si yo a un paciente veo que tiene un determinado valor en su respiración, en cuanto, por ejemplo, a las características de la frecuencia respiratoria, y yo cuento 16 ciclos por minuto y el otro colega cuenta lo mismo, y difícilmente podamos decir que uno mira una cosa o mira otra. Entonces los scores permiten eso. Siguiendo, dice, bueno, la medida de la temperatura, ¿no? La determinación de la temperatura corporal. Recuerden que acá es importante que ustedes repasen, ¿sí? Estos temas de primer año, saber cómo se define cada signo vital, ¿sí? Porque esto puede ser pregunta de evaluación. Cuando uno va a una mesa de examen, cualquier docente y ustedes tienen que poder estar pudiendo responder preguntas tan sencillas como qué es la respiración, qué es la temperatura corporal, antes de hablar de, por ejemplo, la implicancia que tiene como control en la unidad de sala de partos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si alguien le pregunta, por ejemplo, estamos haciendo ejemplos de lo que alguien te puede preguntar. Bueno, dígame qué es la temperatura corporal y por qué su importancia en las pacientes que ingresaron a la sala de partos. ¿Sí? Entonces, ahí uno tiene que primero definir lo que es la temperatura corporal. Entonces, la temperatura corporal, recuerden que, por ejemplo, se puede definir como el resultado de un equilibrio entre ganancia y pérdida de calor, ¿sí? Que tiene el cuerpo o al que está expuesto el cuerpo humano. Entonces ahí tenemos una primera definición que puede ser monitorizada de forma interna o externa. Las formas internas son invasivas y capturan la temperatura profunda de los tejidos, y las externas es la temperatura superficial, y generalmente se captura de manera no invasiva, como por ejemplo lo hace los termómetros digitales en la axila, por ejemplo, y es una temperatura generalmente, si bien es la más frecuente, no es muy fiable porque es la que está expuesta a la temperatura ambiental y es la que más maleable es, se modifica muy frecuentemente. En cambio, la temperatura interna es bastante, mucho más estricta en el sentido que no es interferida por la temperatura externa o ambiental.
dice que entonces, volviendo, yo estoy explicando lo que les puede servir para el futuro, ¿sí? Esto no para solamente un régimen de evaluación sumativa, sino formativa, digamos, que no puedo yo ya no saber siendo un estudiante de un tercer año. Dice, la medida de temperatura, como se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, es importante ya que una elevación de la misma puede ser un primer signo de una infección, especialmente en casos de partos prolongados y o roturas prematuras de membrana. Esto ya lo vamos a ver dentro de poquito, lo que es la RPM o rotura prematura de membranas. Un tratamiento precoz puede prevenir, por ejemplo, una sepsis a punto de partida, de roturas prematuras de membranas, especialmente coriomionitis, procesos inflamatorios infecciosos del corio y del amnios. En relación a las enemas, ¿sí? Esto ya está totalmente descartado. Antiguamente toda mujer era sometida a un enema evacuante, ¿sí? A fin de librar todo lo que se pudiera del colon de materia fecal. No había un sustento muy científico, por eso se ha dejado de utilizar. Dice, si bien dice que en algunos lugares son usados, ¿no? Debido a creencias que estimulan las contracciones uterinas y que el intestino grueso evacuado permite un mejor descenso de la presentación. En el pasado esto se pensaba que reducían la contaminación también perinatal y por lo tanto la infección de la madre del niño. Las enemas indudablemente son molestas, llevan implícito un riesgo potencial de, de lesión intestinal por los volúmenes que se administran y aumentan necesariamente los costos de atención, el tiempo no útil que se usa para realizarse en el personal y diferentes estudios han demostrado que no hay diferencias en cuanto a contaminación, infección y dinámica uterina más o menos en relación a la primera etapa del trabajo de parto. ¿Sí? Digamos, no ha modificado sustancialmente poner a una paciente en realizarle un enema y aquellas que sí se lo han realizado. Entonces, al mismo resultado, no se hace el enema evacuante. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poder decir, ¿no? Si a ustedes dicen, corresponde hacer un enema evacuante, uno puede decir lo que se pensaba en relación a que mejoraba la capacidad de dinámica uterina, de contracciones, evitaba la contaminación perinatal por evacuación. Cuando una mujer hacía pujo, ¿sí? El pujo generalmente provocaba la defecación. Recuerden que esta paciente suele estar en una posición del tipo ginecológica, ya vamos a ver en cómo se posiciona la mujer, pero el pujo desencadenaba la defecación y había una cuestión atravesada por la infectología, hasta me atrevería a decir la cuestión estética del trabajo de parto y de las personas que se encargan de atenderlo, en que, bueno, si se evacuaba antes de una manera mucho más pronunciada a partir de un enema, esto no aparecía. Bueno, los resultados, volvemos a repetir, han mostrado que no modifican en absoluto el resultado final, ¿no? En relación al rasurado, sí, esto es muy propio, les voy a decir, de mi época, década del 90, donde toda mujer era sometida a un rasurado perineal. Esto ya desde hace mucho tiempo se ha dejado de usar, ¿sí? Se ha dejado de usar, se dice que no, desde hace mucho tiempo se ha demostrado que el rasurado perineal no es una práctica para nada beneficiosa. Piénsense que cuando se rasura hay lesiones en la piel y toda lesión es una puerta de entrada. La piel es la primera barrera que tenemos y hasta la misma flora, como el Staphylococcus aureus, que es muy normal en la superficie de la piel, si trasloca a partir de una solución de continuidad. Cuando uno se corta, produce una solución de continuidad. Estos gérmenes que son normales, saprófitos en la piel, si pasan a un tejido celular subcutáneo por un rasurado, es todo un problema para generar o desencadenar una infección totalmente innecesaria. Entonces, las evidencias científicas muestran que es mayor el riesgo de infección por rasurado que sin rasurado, ¿sí? Entonces se recomienda que no se haga y eventualmente necesitarse solamente se recorte el vello perivulvar o perineal con tijera, pero no rasurado, no rasurado. Eh, bueno, acá hay un recordatorio, ¿sí? En este cuadradito que dice las medidas de temperatura, pulso y tensión arterial.
No son intervenciones sino no son intervenciones sino observaciones, y las tres tienen un importante lugar de vigilancia en el trabajo de parto, ¿sí? Las enemas y rasuras son intervenciones que se consideran innecesarias y ya no deberían efectuarse. En relación a la ingesta de líquidos y alimentos, o alimentos y líquidos, en muchos lugares se prohíbe, ¿sí? Durante el trabajo de parto y mucho más aún antes de una cesárea, de que el paciente pueda consumir líquidos y mucho menos que consumir alimentos. Pero la evidencia está mostrando, ¿sí? Primero, ¿por qué? ¿No? Acá dice que en muchos lugares esto se prohíbe, esto se debe, dicen, ¿no?, que el temor a que si se necesita anestesia general o se pueda producirse una aspiración de contenido gástrico, ¿no? El síndrome de Mendelssohn. Que es una broncoaspiración a partir de una cámara gástrica ocupada por líquidos y alimentos y uno inducido en anestesia general. Bueno, ese es el temor que se tiene. La verdad es que un parto normal no necesita anestesia general y no hay broncoaspiración alguna. Entonces este síndrome es un riesgo alejado. La restricción de la ingesta no garantiza una reducción del contenido gástrico. Es decir, si yo tengo una persona que me llega y yo le restringo el consumo de líquidos y alimentos, y esta persona consumió alimentos hace una hora atrás, y el trabajo de parto no siempre es algo que empieza y termina a la rapidez, sino que puede progresar varias horas, no me hace la excepción de que ese riesgo siga aún con un contenido gástrico alejado, ¿sí? Dice, en general, la suspensión de la ingesta de alimentos no molesta a las mujeres en trabajo de parto, ya que la mayoría no experimenta deseos de comer. Entonces, acá está diciendo lo siguiente. Bueno, la verdad que la mujer en trabajo de parto generalmente no tiene demasiado apetito, pero sí puede necesitar el consumo de líquidos, entonces no pueden ser restringidos. Por otra parte, se ha demostrado, ¿sí?, que exponer a un paciente a el ayuno prolongado que se promueve con estas restricciones innecesarias, como también el no consumo de líquidos. Tengo una paciente que me empieza a llegar deshidratada, ¿sí?, en condiciones de cetosis, ¿sí? La cetosis es al no haber glucosa, ¿sí?, para ser consumidas, se consumen proteínas y ahí aparece la cetosis. Eh, entonces, el paciente llega a una condición bastante desfavorable y que no ayuda para nada al trabajo de parto. Entonces, la imposición o restricción que favorece la idea de que el parto es un evento médico y no un evento natural es lo que genera la restricción. Pero si lo vemos como un evento absolutamente natural, consumirse líquidos y alimentos no es prohibitivo, ¿sí? Entonces, la recomendación es que el paciente puede alimentarse y puede consumir líquidos. Obviamente los alimentos son controlados. Recuerden que acá no se trata de decir, bueno, quiero comer, no sé, una porción de pata y muslo de pollo con ensalada rusa. No, generalmente acá, como decimos, ya la mujer en este trabajo de parto tiene pocos deseos de alimentarse. Y si los tuviera, generalmente son dietas blandas, ¿sí? Pensemos que tampoco podemos permitirnos un menú libre, sino una dieta blanda que permita la reducción de la cetosis, el control de la ansiedad frente al apetito y la normohidratación. En relación a la venoclisis, es casi una rutina que todo paciente que ingresa a la unidad se coloca una venoclisis, ¿sí?, un acceso vascular periférico. No vamos a decir suero, no corresponde en absoluto a ese término, no existe. No existe científicamente, porque el suero es el plasma. Si yo digo que a un paciente le voy a colocar un suero, estoy pensando que lo voy a transfundir con un hemocomponente, y eso así no es. Entonces corresponde decir colocación de un acceso vascular periférico o una venoclisis y luego la infusión de soluciones cristaloides eventualmente. La rutina casi obliga a la colocación de la venoclisis. Generalmente son catéteres teflonados, ¿sí?, muy mal llamados Avocat. ¿Por qué mal llamados? Porque es una marca comercial, como ya venimos diciendo, no podemos hablar de marcas comerciales, salvo que ustedes estén sponsoreados, igual tampoco corresponde. Entonces tenemos que decir que se colocan catéteres teflonados de aguja hueca y los rangos generalmente
de calibre suelen ser los números 20 o 18. ¿Sí? Son los catéteres que vamos a usar. Dice, el aumento de los niveles de glucosa en la sangre materna se acompaña de un aumento de niveles de insulina y esto produce un aumento en el plasma de los valores de glucosa en el recién nacido. Es decir, la rutina es generalmente colocar soluciones glucosadas, aunque la evidencia ha demostrado que esto puede ser a veces contraproducente. Por lo tanto, puede requerirse la corrección. Y como se trata de que eso no suceda, la solución cristaloide por usar es la solución salina normal o solución fisiológica al 0,9%. Entonces, antes de colocar glucosa, preferentemente se prefiere solución salina normal. ¿Sí? Muy bien. Acá dice que la colocación rutinaria de la venoclisis además interfiere en este proceso natural y disminuye las posibilidades de que las mujeres puedan moverse libremente. Bueno, esta es como la contrarreferencia a lo que recién decíamos, ¿no? Lo que se vuelve rutinario interfiere en la normalidad de un proceso. Esto, la verdad que me gustaría poder decir que no se necesita, ¿no? Decirse que un acceso vascular no se necesita durante el trabajo de parto eh, es imposible, porque generalmente la intervención farmacológica o en la primera etapa del parto o en la tercera con oxitocina es un evento que prevalece, creo que en el 99% de los casos, me arriesgo a decir. Entonces, contar con un acceso vascular es una necesidad en este momento, ¿sí? Si uno sabe fijar correctamente estos dispositivos, ¿sí? O hasta dejarlos intermitentes en la medida que no se necesiten, el paciente, o en este caso la mujer, puede moverse o deambular con bastante facilidad, ¿sí? En cuadrito y en negrita, como antes los signos vitales, a que sea la restricción absoluta de la ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto no es de utilidad, genera disconformidad, disconfort en las mujeres y puede ser hasta de riesgo. Deshidratación, cetosis. Debe desaconsejarse el uso rutinario de la venoclisis y asegura la hidratación oral. No hay evidencias que sean de utilidad para una eventual emergencia obstétrica. Bueno, esto recuerden tener siempre como las dos tesis, ¿sí? Es decir, la tesis A se desaconseja, no es necesario, el trabajo de parto es un hecho natural y no habría por qué intervenirlo de esta manera técnica o tecnológica. En cambio, la tesis B dice que, bueno, se necesita, siempre puede haber el riesgo y la necesidad de necesitar de la oxitocina, ¿sí? Para la intervención en la dinámica uterina de la primera etapa del trabajo de parto y de la tercera etapa del trabajo de parto. Y cuando se necesita la oxitocina, se la necesita de forma endovascular, endovenosa. Si bien hay lugares que la usan de manera intramuscular, una manera más segura y rápida de manejarla es a partir del consumo endovenoso, ¿sí? De infusión continua. Entonces, recuerden a estas premisas conocer el plan A y el plan B, ¿sí? Y el sustento de una y el otro como estamos haciendo. En relación al acompañamiento y apoyo de la mujer embarazada durante todo el trabajo de parto, esto no vamos a entrar a ni siquiera a discutirlo. La mujer que entra a la unidad de trabajo de parto, en unos lugares se llama sala dilatante, ¿sí? Porque la dilatación, como habíamos dicho, del cuello uterino hacia la primera etapa del trabajo de parto, y por lo tanto es el primer lugar donde la mujer interna. Entonces hay lugares que se llama sala de partos porque ahí se inicia el trabajo de partos y después pasan a otras salas o le dicen sala de partos y ahí se hace todo o se hace la primera instancia de dilatante y pasa a otras salas, ¿sí? Esto es según el hospital y las condiciones de infraestructura que tengan o de organización, ¿sí? En relación al acompañamiento, la mujer es un derecho absoluto que esté acompañada por quien desea o quiera, ¿sí?
quiere estar acompañada por su pareja, que venga, que entre, que colabore. Es más, generalmente siempre se ha evidenciado que las personas se muestran más colaboradoras con diferentes intervenciones y están acompañadas por personas a las cuales obviamente la vida da significado. Entonces puede estar acompañado por familiares que ella desee, la madre, el padre, la hermana, su mejor amiga, su mejor amigo, su pareja. Y si quiere estar sola también tiene derecho a estarlo, ¿sí? Entonces no hay que apremiar bajo ningún concepto, eso hasta se considera violencia obstétrica, dejar sola a una persona porque yo crea que me interfiere en mi trabajo. Si ustedes saben trabajar y tienen seguridad para hacerlo, no les va a molestar ni que esté el padre, la madre, el marido, la esposa, lo que sea, ¿sí? No molesta. Lo que a veces sí se pide, no menores de edad, ¿sí? Los menores de edad generalmente en esta etapa, en esta primera, segunda y tercera etapa del trabajo de parto, generalmente no se deja pasar con bastante liviandad, es algo quizás en la primera etapa, ¿no? Donde la mujer, la primera etapa dilatante suele llevar varias horas y pueden pasar algunos menores de edad para saludar a la mamá antes de desencadenarse la segunda etapa, pero adultos, todos los que necesiten entrar, muy bienvenidos. Todos en el sentido, bueno, obviamente ahí uno controla la cantidad, ¿no? Yo no puedo dejar que entren 5 o 6 personas porque a veces hay lugares que son muy pequeñitos y ahí sí interfieren en el trabajo profesional. Pero una o dos personas no molesta en absoluto, siempre y cuando la mujer lo desee, lo quiera y lo autorice, pero es la mujer que lo hace, no el profesional de salud. Y como yo les decía, si ustedes trabajan y saben hacerlo muy bien, nadie interfiere en ese trabajo que van a hacer ustedes. Antiguamente la enfermera entraba y el familiar salía. Bueno, eso ya no debe ocurrir, no tiene que ocurrir y ustedes no tienen que dejar que ocurra, ¿sí? Eso lo único que demuestra es que la enfermera o el enfermero es carente de conocimiento y de profesionalidad. Porque si yo sé hacer mi trabajo, a mí no me molesta que me pregunten ni me miren, ¿sí? Eso lo mismo debería poder pasarles a ustedes y como ya inminentes colegas. En relación a dolor y analgesia, ¿sí? Ahora vamos a entrar a ese tema, pero vamos a hacer un primer impasse antes de entrar a este tema. Este tema es muy complejo, es bastante arduo y por una cuestión de lo que se gana en gigas de video, aunque no lo parezca, son muchos, entonces tengo que poder hacer cortes varios. Esto es como tomar un descanso y volver en un ratito. Así que en un ratito volvemos con dolor y analgesia en trabajo de parto.